Mi nombre es Bárbara Femenías y mi grupo está compuesto por Luisana Noriega, Marcos Cardoso y Marcos Flores. Nosotros les vamos a hablar sobre el viraje del populismo con la modernización de los líderes políticos en Venezuela, lo que es de vital importancia analizar su concepción, su base, su origen, su entorno y los factores de evolución de este fenómeno, el cual se ve influenciado por la modernización del liderazgo político en cantidades de países, resaltando entre ellos Venezuela. Ya aclarado este punto, podemos partir del concepto de populismo, establecido en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, denominado como aquella tendencia a defender los intereses del pueblo o de la clase social más humilde. Generalmente, el término se emplea dentro del ámbito de la política como aquella estrategia o corriente política que busca el apoyo de las clases populares a través de propuestas que resulten tentativas para la comunidad, pero que aprenden un componente manipulador y demagógico. El populismo puede dividirse en tres etapas históricas: la radical, donde se gestan ideas y propuestas pero no se realizan acciones concretas; la anarquista, por un periodo que se produce en el llamado Ir del Pueblo, donde los intelectuales organizan movimientos y grupos con sectores campesinos con el fin de educarlos teóricamente y prepararlos para la lucha; y una etapa liberal, donde el populismo como ideología liberadora comienza entonces a mirar cada vez con mayor simpatía hacia el marxismo-leninismo como una ideología contradictoria. El concepto de modernización, por otra parte, según Bill y Hatgrave, en el texto de Modernización y Desarrollo Político, es el control progresivo del hombre sobre su medio natural y social, con tres dimensiones: la tecnológica, que divide los industrializados y los preindustrializados, organizativas sobre sociedades simples y complejas, actitudes donde se ve la racionalidad y la secularización constituida por la perspectiva del cientificismo y el mágico religioso. La modernización política puede considerarse como la relación del proceso de un desarrollo que éste implica con los ciudadanos y un sistema político determinado. Es un proceso que se adapta a las instituciones políticas tradicionales a funciones modernas, donde el Estado tiene relaciones más directas con la sociedad y que sirve de base para el desarrollo económico, social, intelectual y cultural de la nación. La modernización como proceso de transición engendra una corrupción y violencia porque implica un cambio en los valores básicos de la sociedad, como el rechazo de las ventajas, construcción de las nuevas, y motiva al comportamiento que son legitimados ni por unas ni por otras. De lo anteriormente explicado, nos surge la siguiente interrogante: ¿cómo ha sido la modernización del populismo en Venezuela desde el gobierno de Rómulo Betancourt hasta el de Nicolás Maduro? A nuestro entender, durante la década del 80 se desarrolló una doctrina de reforma del Estado de Venezuela, impulsando a cambios políticos. El populismo venezolano tuvo una raíz partidista, logrando consolidarse en Venezuela. Acción Democrática es una organización política minoritaria, con militares aislados a lo largo y ancho del país en un inmenso ser colectivo, el Partido del Pueblo. El discurso del revolucionario no cesaría de interpretar el remedio del pueblo. La gramática de redención era contundente. El campesino dejó de ser un pobre agricultor y fue convertido en militante victorioso del sindicato, porque la revolución vino a las puertas de su choza para decirle: usted es el ciudadano de Venezuela, con tanto derecho a exigir reivindicaciones y justicia social, como el más ilustre de los burgueses. El fenómeno populista lo lideró un partido y no un hombre providencial, y este partido se organizó de acuerdo con férreos y disciplinados engranajes leninistas que permitieron permear a todas las capas sociales y alcanzar una dimensión realmente nacional en su carácter territorial. El gobierno de Rómulo Betancourt fue el primer liderazgo populista en Venezuela. Fue bastante tumultuoso, ya que tuvo varios alzamientos militares de Carlos Andrés Pérez, que se encontró con un problema que muy pocos gobernantes del mundo han tenido: ¿qué hacer con tanto dinero? Todo el caudal de ingresos adicionales que recibió Carlos Andrés Pérez por el incremento de precios del petróleo se añadió al endeudamiento, el cual, donde se fijó un salario mínimo. Otra acción que tuvo el gran impacto positivo fue el programa de becas, el Gran Mariscal de Ayacucho, que permitió a miles de venezolanos formarse en universidades del extranjero, mediante el que nacionalizó, o se debería decir, se estabilizaba, el petróleo a partir del 1 de enero del 76. Previo a esto, el 30 de agosto del 75 se creó Petróleos de Venezuela, que fue PDVSA, con Carlos Andrés Pérez.
era Campins, que declaró que recibía un país hipotecado. Muchos venezolanos se agregaron a la misma, estaban equivocados porque este señor salió del gobierno y la deuda había incrementado. Todos estos gobiernos fueron populistas, incluso el periodo político democrático que luego tuvo otra vez Carlos Andrés Pérez, llegando hasta el gobierno de Chávez.